Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra segunda conferencia sobre comunicación política y opinión pública para ciudades. Debido al formato webinar de este evento, los espectadores no podrán abrir sus cámaras y sus micrófonos, pero pueden escribir todas sus preguntas o comentarios a través del chat o preguntas y respuestas a lo largo de todo el evento. Para moderar la conferencia, les presentamos a Fernando Arnaiz, quien es jefe de la oficina de Flagma en Europa. Comunicólogo con más de 25 años de experiencia en consultoría, ha dirigido numerosos trabajos de estrategia económica, medioambiental y social para asociaciones, organizaciones y administraciones públicas. Es columnista en medios digitales y también desarrolla tareas de formación en universidades y empresas. Ha trabajado durante muchos años como periodista y articulista en medios de comunicación de España, su país de origen. Le agradecemos que haya aceptado conducir nuestros trabajos y lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Reina. Desde luego es un verdadero placer y un honor el poder moderar esta conferencia que a buen seguro va a obtener unos insumos de máximo interés. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a la segunda conferencia Opinión Ciudadana y Comunicación Pública en las Ciudades, escenarios y demanda de soluciones ante la pandemia. Una conferencia organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, con la colaboración del Organismo Mundial CGLU y la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP. Un evento de alto nivel que celebramos en este momento, como ustedes saben, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis mundial como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Hoy tenemos con nosotros en esta conferencia a un panelista de excepción, don Roy Campos Esquerra, reconocido líder de opinión, que a buen seguro nos va a acercar en su conferencia magistral un punto de vista interesantísimo sobre el tema que hoy nos ocupa: comunicación y opinión en tiempos de pandemia. Vamos a contar también con reflexiones desde las propias ciudades donde se está produciendo el problema, esta crisis, realmente el centro neurálgico donde los ciudadanos están sufriendo los golpes de esta dura pandemia. Les propongo, por tanto, como decía Reina, un formato ágil, un formato interesante de aproximadamente 1 hora y media, unos 120 minutos, quizás un poco más, un formato de webinar efectivo que, como decía al principio, dé como resultado unos insumos de alto interés. Y les invito a través del chat a que sean colaborativos, a que intervengan, a que realicen sus preguntas, sus comentarios, para que en la parte final de esta conferencia, en el último bloque, los panelistas puedan resolver algunas de ellas. Y última sugerencia a nuestros panelistas, en el marco de su bondad en el tiempo y en su respeto al tiempo para poder conseguir la agilidad y la efectividad necesaria. Dicho esto, entramos de lleno en nuestra conferencia, entramos en este primer bloque de bienvenida. Ruego, por favor, a los intervinientes que no excedan del tiempo previsto, aproximadamente unos 3 minutos. Cedo la palabra en inicio al secretario ejecutivo de Flagma, secretario general de FENAM, don Sergio Arredondo, al que, Sergio, felicito de antemano el esfuerzo por la organización del evento y del equipo de Flagma. Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Solamente para hacer un agradecimiento de parte de nuestras organizaciones, los organizadores y los aliados de esta iniciativa, a todos, principalmente alcaldes, concejales, regidores, los liderazgos de las asociaciones nacionales de municipios de toda América Latina que participan en esta iniciativa, los aliados, organismos, expertos, todos los municipalistas interesados que acompañan esta iniciativa de estas conferencias. En particular, desde luego, ya lo dijo Fernando, a nuestros conferencistas, a nuestro importante invitado el día de hoy como conferencista magistral, Roy Campos, muy agradecidos por su generosidad al darnos la oportunidad de presentar su visión, que seguramente será de gran interés para todos. Lo que es sabido en mi país, en México, Roy es el más importante comunicador, experto en opinión pública de mi país, con un largo prestigio por varios lustros.
en la opinión pública de México y también ha trabajado en muchos países de América Latina y otras partes del mundo. También le agradezco a nuestro amigo Octavi de la Varga, que ya está por acá también, secretario general de Metrópolis, que es el organismo muy importante a nivel mundial que agrupa las grandes ciudades de todo el mundo y que hace un gran trabajo de vinculación entre esas ciudades que obviamente son ciudades prominentes por su complejidad urbanística en el mundo. Bueno, y a todos los líderes que nos han dado la oportunidad de aceptar acompañar este evento. A Johnny Araya, copresidente de CGLU y copresidente de Flagma también y representante de los alcaldes de América Latina ante el organismo mundial y ante todos los grandes foros del mundo. Johnny es un alcalde distinguidísimo y con un gran liderazgo hace muchos años, hace 28 años que es alcalde a nivel de todo el mundo. Honradísimos de que el presidente de Flagma, Josian Santiago, alcalde de Comerío, nos honre también coordinando los trabajos de esta conferencia. Muchas gracias a Marilú Brager, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Comunicadores Políticos, y a otros muchos alcaldes que están acompañando esta iniciativa. Nuestro presidente de la Asociación Chilena, Fernando Paredes, no ha podido llegar en tiempo a esta sesión porque hoy hay un evento muy relevante en Chile y está en el Palacio de la Moneda atendiendo las decisiones que se han tomado y que impactan a muchas ciudades de Chile. El día de hoy se encuentra Jaime Belmar ya participando acá con nosotros, el secretario ejecutivo de esa asociación chilena, y probablemente Fernando podrá hacer el esfuerzo de acompañarnos un poco más adelante. Estos foros, ya lo hemos platicado antes, lo digo en dos palabras, tienen el objetivo de promover el diálogo, el aprendizaje, la colaboración entre ciudades y también la colaboración entre asociaciones municipalistas de América Latina. ¿Que buscan qué? Buscan construir políticas públicas locales a partir de los nuevos escenarios de la pandemia. Y por eso estamos pensando en nuevas estrategias ante la emergencia y ante lo que se derivará después, durante y después de la emergencia. Y en suma, ¿qué estamos buscando? Flagma y todos los aliados que trabajamos en estos procesos municipalistas. Construir un nuevo modelo de ciudades. Seguramente tendremos que hacer eso. Pensar que la pandemia y la post-pandemia nos tendrá que llevar a buscar nuevos esquemas de fortalecimiento de la vida local ante un escenario que todos sabemos de crisis, pero también de oportunidades, de temores, de incertidumbres, incluso de desarticulación entre los órdenes de gobierno de nuestros países y de nuestras regiones. Ese es el objetivo de esta conferencia y yo solo agradecer la presencia de todos ustedes que están participando en este esfuerzo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Sergio, y agradecer efectivamente, como bien decías, a este gran grupo de expertos y de líderes que nos acompañan en esta conferencia. Y comentabas sobre todo el protagonismo de las ciudades, que son los verdaderos protagonistas del cambio, de esos nuevos esquemas. Con nosotros se encuentra Johnny Araya, don Johnny Araya, copresidente de CGLU, copresidente de Flagma y alcalde de San José, Costa Rica, al que cedo la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De verdad que me da muchísimo gusto poder participar en la introducción de este importante foro. Y digo en la introducción porque desafortunadamente por razones de agenda no voy a poder estar en toda la conferencia. Pero quiero saludar con mucho cariño a los alcaldes que nos acompañan, a los dirigentes de Flagma y a todos los que participan. En este momento particularmente crítico que vive el mundo y nuestras ciudades, Flagma ha querido, como bien lo ha dicho nuestro amigo Sergio Arredondo, promover diálogos, foros, conferencias, espacios compartidos por las ciudades, las autoridades locales, con expertos como los que hoy se presentan, en diferentes temas relacionados con la pandemia. Estos espacios han estado también abiertos a representantes de gobiernos nacionales y subnacionales, representantes de organismos internacionales y multisectoriales, así como al sector privado y la sociedad civil.
Tenemos absolutamente claro que los efectos de esta crisis sanitaria son cada vez más dolorosos para todos los países del mundo. El impacto en la salud de la población mundial es de gravísimas proporciones, pero también en la economía y en lo social está siendo devastadora. Esta pandemia ha puesto de manifiesto las grandes debilidades y los desequilibrios que tiene la sociedad moderna. El impacto ha sido generalizado en todo el planeta, pero ha golpeado con intensidades diferentes a los países y a las ciudades del mundo. Conocemos los casos en los que la pandemia está afectando con mayor dramatismo y los cuadros desgarradores han sido desafortunadamente cada vez más frecuentes. Reconocemos que la emergencia global nos plantea prioridades que tenemos que ser capaces de identificar. Las medidas sanitarias, por supuesto, encabezan la lista, pero no podemos descuidar los complejos desafíos que en el plano económico y social deben ser asumidos por todos los actores que interactuamos en los diferentes niveles en el manejo de la crisis. Como lo decía anteriormente, la pandemia ha puesto de manifiesto muchas debilidades, entre otras, la fragilidad de la institucionalidad en muchos de nuestros países y nuestras ciudades. Se han expresado en no pocos casos problemas de gobernanza, tanto nacional como local, que han hecho más compleja la atención de la emergencia. Y parte precisamente de los objetivos de esta conferencia es justamente analizar los retos que en esta materia tenemos por delante. Es necesario entender que después de la pandemia se va a empezar a configurar un nuevo orden mundial y conviene reflexionar sobre el modelo de ciudades, el modelo de gobernanza que queremos para el mundo y particularmente para América Latina. Flagma los invita para que compartamos esta reflexión. Brevemente quiero decirles que en el caso de Costa Rica y de nuestra ciudad capital, dichosamente y gracias al robusto sistema de salud pública, al acertado manejo de las autoridades sanitarias, entre otros factores no menos importantes, se ha mantenido un control satisfactorio de la pandemia. Los gobiernos locales hemos estado en la primera línea de acción y somos los que coordinamos los comités cantonales de emergencia, instancias que han permitido articular el esfuerzo de los actores públicos y privados. En este momento, estos días últimos, trabajamos con un alto nivel de prioridad en la asistencia social a las miles de familias que se han quedado sin ingresos y que requieren ayudas económicas y alimenticias. De igual forma, estamos dando un tratamiento especial a la población en situación de calle, con la apertura de varios albergues para atender a este sector tan vulnerable y presente en todas las ciudades del mundo, aún en las más desarrolladas. Tenemos este sector de los habitantes de la calle. Para terminar, quiero agradecer a nuestro conferencista estrella de este foro, al prestigioso especialista en comunicación política, con una muy reconocida y exitosa trayectoria en México y a nivel internacional, señor Roy Campos. Gracias por ofrecernos este espacio. Y de igual forma, le agradecemos la participación a nuestro amigo y aliado Octavio de la Varga, secretario general de Metrópolis. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y un abrazo cariñoso desde San José de Costa Rica. Muchas gracias, alcalde, por tu intervención y sobre todo por esas reflexiones importantes, esos apuntes necesarios para arrancar esta conferencia basados en esa referencia interesante e importante sobre el futuro planteado desde cuál va a ser el modelo de ciudad, cuál va a ser el modelo de América Latina. Felicitar a la labor que desarrolla y el ejemplo de esfuerzo y trabajo en su ciudad con respecto a esta pandemia.
A continuación nos va a dirigir sus palabras el presidente en transición de Flagma, presidente también del Consejo Consultivo de la Federación y alcalde de Comerío, don Josian Santiago. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que están en este momento en conexión con este encuentro tan importante de esta serie de conferencias que se han estado desarrollando gracias a esta gestión que ha hecho el compañero Sergio Arredondo como nuestro secretario ejecutivo. Este servidor desde la presidencia de Flagma le agradece a su equipo de trabajo, Sergio, por toda la coordinación que se ha estado haciendo para hacer posible que aún en la distancia nos podamos encontrar y podamos compartir en este momento de este reto tan grande que vive el mundo, nuestras experiencias y cómo vamos enfocando en cada una de nuestras realidades el detalle del trabajo duro que tenemos que realizar los gobiernos locales. De igual manera, le envío un abrazo a nuestro compañero Johnny Araya, la voz y presencia de Latinoamérica, del municipalismo de Latinoamérica, ante CGLU y el mundo. Saludos, Johnny, un abrazo fuerte desde Puerto Rico y a todos los demás conferenciantes y amigos que se han vinculado a este proyecto. Nosotros en Puerto Rico y desde la presidencia, este servidor quiere decirles a ustedes que vean cuán importante y valioso es mantenerse activos en estas organizaciones como Flagma. Fíjense que tal vez pudiera pensarse que por el problema del distanciamiento social, del aislamiento, no íbamos a tener un espacio adecuado para hacernos sentir. Sin embargo, Flagma, utilizando este mecanismo, ¿verdad?, esta tecnología, ha abierto este foro que yo creo que tenemos que darle continuidad, porque uno de los elementos más importantes para nosotros atender nuestras responsabilidades, cada uno en nuestros países, es precisamente conocer el éxito que han tenido unos, a qué se debe ese éxito, si ha habido fracasos, cómo nosotros podemos enfrentar la realidad de una manera diferente. Y en ese sentido, pues, estoy complacido de que don Roy Campos nos venga a aportar de sus conocimientos. Lo escucharé con mucha atención. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias también, y también destaco, o me gustaría destacar en esa reflexión, sobre todo las experiencias desde Puerto Rico, que se están desarrollando en momentos realmente difíciles y con la esperanza de salir adelante, pero realmente la gran apuesta de compartir las experiencias. Es el momento de colaborar y es el momento de aprender de lo que está bien hecho y de los buenos ejemplos que nos llegan desde los municipios. Vamos a tomar la siguiente bienvenida y vamos a agradecer también la presencia de doña Marilú Brajer, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, a la que cedemos la palabra. Muchas gracias. Especialmente por la invitación a Flagma, a su consejo consultivo y a los organismos municipales aliados, a todos los alcaldes. Bueno, en esta segunda conferencia sobre opinión ciudadana y comunicación pública en las ciudades tendremos la gran oportunidad de ver y escuchar a un grande y experto en el tema opinión pública y comunicación política, que es además un querido amigo, como es Roy Campos. Quería hacerles un comentario en esta ocasión acerca de la pandemia del COVID-19 que dejó al desnudo las debilidades de las políticas públicas en muchos países y de políticas públicas, sobre todo en municipios. No solo tenemos al virus, tenemos una pandemia económica y también tenemos una pandemia de femicidios, de feminicidios. Cada hora está muriendo una mujer en Latinoamérica y eso deberá reverse en las políticas públicas de todos los países. Solo me resta destacar y agradecer nuevamente la invitación de Flagma para con las mujeres de la política y la consultoría, que sin duda aportan una visión profesional y experta para el análisis y el debate de temas tan complejos como son los de opinión pública y las estrategias de comunicación ciudadana, en las que todas las consultoras trabajamos arduamente a la par de los políticos y de los funcionarios públicos.
Les agradezco mucho y bueno, me quedo disfrutando de este foro. Pues muchísimas gracias por su intervención, recuperando los datos de las intervenciones, esa llamada a trabajar en contra de la violencia y fundamentalmente en contra de la violencia hacia las mujeres. Gracias a todos por estas palabras de bienvenida, interesantes y que abren con ideas y con insumos interesantes las próximas intervenciones. Es el momento de que presentemos a nuestro panelista, a nuestro conferenciante magistral, don Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, uno de los más importantes despachos de asesoría en opinión pública de México y de Latinoamérica, maestro en actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en estadística por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, experto también en opinión pública y comunicación política, autor de varios libros y publicaciones sobre política, métodos de investigación y mercadotecnia. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ha sido reconocido entre los 300 líderes de México durante 9 años consecutivos, entre el año 2011 y 2019, por la revista especializada Líderes. Ha obtenido numerosos reconocimientos. Destaca el Premio Nacional de Comunicación Bajés Yergó, el RIT Latino de la revista Campaign and Election, en 2 ocasiones como el mejor encuestador latinoamericano. Es Premio Victory Award como el mejor encuestador otorgado en el marco de Polyconference, miembro del Salón de la Fama de la Comunicación Política, embajador por la paz por la organización World Peace Builders y elegido como uno de los 10 personajes sobresalientes en el ámbito sociopolítico de México por la revista Propositiva, entre otros. Ha impartido numerosos cursos de estadística, matemáticas, mercadotecnia política en varios países. Es conferencista permanente sobre temas relacionados a la investigación, la política y los medios de comunicación. Muy bienvenido, Roy, y adelante. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y me da mucho gusto, pues la sorpresa hoy ver a Marilú Brager. Marilú, para que no lo vi, que es la presidenta de la COP, mi presidenta, y además una gran defensora de los derechos humanos, como ustedes vieron, ¿no? No desaprovecho oportunidad como debe de ser, defender derechos humanos, particularmente las mujeres. Me da mucho gusto verla aquí, Marilú. Te saludo y me da gusto verte bien, que nos vimos hace unos meses. Bien, yo no voy a enseñarles a ustedes a comunicar cuando son tan exitosos. O sea, ustedes son muy exitosos, tienen una vida exitosa, así que quererles, decirles a ustedes cómo comunicar, no. Tampoco vengo a hablarles de gobierno, ni siquiera vengo a hablarles del efecto que nos está dejando este coronavirus. Este podrá ser motivo de otra reunión, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Aquí ya se habló de algo, el desastroso servicio de salud pública que teníamos. Hacia dónde orientar las políticas. Debe haber una orientación a protección de derechos, a ecología, pero esta no es el motivo de mi plática. El motivo de mi plática era opinión pública. Opinión pública y comunicación. Que miren, empezaría a decirles que tiene que ver con gobernabilidad. Si no entienden la opinión pública, no entienden gobernabilidad. A lo mejor no van a poder ver, pero voy a tratar de explicar lo que no vean más allá de la presentación. Miren, tan importante es la opinión pública que no es un concepto moderno, no le hagan no crean que alguien lo inventó y está de moda, no. Vean nada más las frases de gente como, a ver, la gobernabilidad, entiéndanlo así. Piensen en una balanza. De un lado está el grito ciudadano, de un lado de la balanza. Está la gente que te grita empleo, empleo, te grita salud, o te grita seguridad. De un lado de la gobernabilidad está el grito ciudadano. Del otro lado de la gobernabilidad está la capacidad que ustedes tengan para atender ese grito. Si el ciudadano no grita nada y está tranquilo, ustedes tienen mucha gobernabilidad y tienen mucho margen de maniobra. Pero cuando hay un grito ciudadano unánime reclamando algo, si ustedes no tienen capacidad de atenderlo, pierden gobernabilidad. Entonces, permanentemente ustedes tienen que estar captando el tamaño, el volumen de ese grito ciudadano. Eso es la opinión pública. Las redes sociales lo que vinieron a hacer cuando aparecieron es que potenciaron el grito ciudadano. Sin potenciar la capacidad de atenderlo, potenciaron el grito. Y entonces, hoy, un evento que pase en una colonia aislada, pero que es subida a redes,
se genera un ruido gigante y ustedes tienen que ser capaces de solucionarlo, aunque sea en una comunidad lejana. ¿Por qué? Porque hay un grito ciudadano impresionante. Entonces requieren mucha más capacidad de gestión hoy de la que había cuando no había redes sociales. Las redes sociales no vinieron a inventar cosas, vinieron a potenciar el grito ciudadano. Vamos a hablar ahora de comunicación política estratégica. A ver, primero no importa en qué medio, no importa si es en la televisión, en el periódico, en la calle o en las redes sociales. Y no importa en qué momento, no importa si es hoy con coronavirus, sin coronavirus, o es un domingo. Los fundamentos no cambian. Y ustedes lo que tienen que entender cuando hablen de comunicación es que hay fundamentos. Y es lo que voy a tratar de explicarles. Miren, la comunicación política explicada es muy sencilla. Consiste básicamente en que hay hay una dicotomía clara cuando ustedes tratan de comunicar algo. Ustedes tienen que, cuando comuniquen, tienen que maximizar atributos de su decisión. Tomaron la decisión de abrir la ciudad, de pedirle a la gente que salga a la calle y que ya no esté encerrada en su casa, aunque no ha desaparecido la pandemia, La pandemia nunca va a desaparecer mientras no se invente vacuna, etcétera, etcétera, que ya no he oído mucho de eso. Pero tienen que tomar una decisión. Deciden, vamos a salir a la calle. Tienen que maximizar, esa comunicación es maximizar los atributos positivos y minimizando sus defectos. Esa es la comunicación, porque toda decisión tiene cosas buenas y cosas malas. Ustedes tienen que maximizar la parte positiva y minimizar defectos. Pero siempre en toda esa decisión hay una contraparte que te van a atacar con esa contraparte. Te van a decir, sacaste a la gente a la calle y se va a morir, sacaste a la gente a la calle y se va a propalar la... Y entonces ustedes tienen que entender que hay otra postura y tienen que entender que esa otra postura no es mala per se, tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Y entonces ustedes tienen que minimizar la parte positiva y maximizar los defectos. Entonces, si ustedes deciden, voy a poner el ejemplo claro, sacar a la gente ya a la calle, esa tiene en contra que se puede morir gente. Entonces ustedes tienen que, o más bien, tienen que decir que si no lo hacen, la gente se va a morir de hambre. El país va a dejar de trabajar. No van a morir de coronavirus, pero van a morir de pobreza. Tienen que maximizar el defecto de tener a la gente encerrada. Entonces, la comunicación simplemente siempre es estar midiendo la parte positiva y la parte negativa de cada opción. Y en su comunicación, maximizar la positivo de la decisión que toman. No puedo decir que hay decisiones buenas y malas. Hay decisiones y las tienen que asumir. Los gobernantes están ahí para asumir las consecuencias de sus decisiones. Para eso se eligen, para tomar decisiones. Entonces, una vez que lo decidan, la comunicación tienen que maximizar la parte positiva de esa decisión. Cuando ustedes piensen en la comunicación, acuérdense cuando convencieron de que se casara con ustedes su esposa o su esposo, o cuando lo sedujeron a la pareja. Acuérdense, porque toda comunicación, toda es un proceso de seducción. Entonces, el objetivo de comunicar no es convencer a nadie, no es motivar a nadie. Nadie es convencido, es seducido. Miren, no hay nadie más inteligente que ustedes. Cada uno de ustedes piensa que el más inteligente del mundo es ustedes. Así que si yo vengo a intentar convencerlos que piensen distinto, lo primero que dicen es decir, no, el que tiene razón soy yo. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es convencerlos de que cambien de opinión. Tengo que convencerlos de que yo pienso como ustedes. Si yo me paro ante un público y lo convenzo de que yo pienso como ellos, entonces ya los seduje, porque ellos ya piensan que soy como ellos. Entonces, yo no tengo que pararme a dar clases, yo no tengo que pararme a pedirle a la gente que cambie de opinión. Tengo que convencerlos de que pienso como ellos. Voy a regresar al mismo caso. Voy a regresar al caso de que yo voy a decir que ya tiene que salir a la gente a la calle.
Y entonces tengo que hablarles. Ojo, no tengo que decirles que pienso distinto. Tengo que decirles que pienso como ellos. Entonces yo tendría que empezar a decirles, oigan, señores ciudadanos, estar encerrado es difícil. Nos ha mantenido sanos. Hemos tenido pérdidas, pero hemos aprendido a valorar la casa, a valorar las relaciones, pero ya es necesario salir. No podemos estar eternamente así. Tengo que pensar como ellos y hablar como ellos. Y entonces trato de hacerles ver que ellos, los que me escuchan, tienen la razón. Yo la comparto, no es yo tengo la razón. El peor comunicador es el que empieza diciendo, dejen de decirles tontos, como yo les voy a explicar. Eso está mal. Es yo soy el tonto, ustedes son los inteligentes, yo aprendo de ustedes, coincido con ustedes. Así que la decisión que estoy tomando es porque son ustedes los que la están tomando. Esa es la forma de comunicar. Toda comunicación es un proceso de seducción, toda comunicación, así piensen, toda. Entonces tienen que estar seduciendo. Así piensa el ciudadano. Si un político comparte contigo las ideas, las soluciones y las vivencias, el ciudadano dice, es muy listo, es igual a mí. Si eso lo convierte, quiere decir que ya te sedujo y que ya te persuadió. Entonces ustedes en la realidad lo que tienen que salir a la calle, tienen que entender y tienen que ver qué es importante para el ciudadano. Hoy, ¿qué es más importante? ¿Su salud o su economía? ¿Qué es más importante hoy? ¿El que no lo dejen salir o el que si no salgo me muero de hambre? ¿Qué es lo importante? Si ustedes encuentran lo importante, no cambia su decisión, cambia su comunicación. Eso es lo que tienen que hacer. Encuentren lo que es importante para el ciudadano y su comunicación en ese botón tiene que estar. En otras palabras, la comunicación la define el ciudadano, no su asesor, no su consultor, no ustedes, no un libro. La comunicación la define el ciudadano. Ustedes comunican conforme el ciudadano quiere que lo comuniquen. Entonces, ¿cuál es el secreto de la comunicación? No hay mucho secreto. Investiguen. Investiguen por el método que quieran. Salgan, escuchen, lean, vean redes sociales, pero permanentemente escuchen al ciudadano, no se encierren. Ustedes tienen que, cuando quieran comunicar, saber qué tienen que decir, a quiénes decirlo, cómo y por cuáles medios decirlos, y con quién y cuándo decirlos. Esto significa hacer una estrategia. Y esto lo pongo nada más para, no estoy vendiendo nada, para que entiendan que lo que tienen que saber es que no hay que improvisar, todo lo tienen que planear. Toda comunicación es dónde la voy a decir, qué voy a decir, cuándo la voy a decir, con qué palabras la voy a decir. No es improvisación. Es un enemigo muy fuerte la improvisación para la comunicación política. Voy a saltar de varios mensajes. ¿Cómo hacer para que algo que ustedes tomen la decisión y la quieran comunicar, cómo hacer para que la gente recuerde el mensaje? Solo hay 3 formas de la que la gente recuerde algo. Nada más 3. La primera es la relevancia. El ciudadano y todos nosotros recordamos momentos relevantes de nuestra vida. Cuando se nos murió un familiar, cuando nos casamos, ¿no? Momentos que tienen mucha importancia cuando nos recibimos de la carrera, a lo mejor ustedes cuando tomaron posesión como alcaldes. Son momentos tan importantes en su vida que no se les olvida qué hicieron en la mañana, cómo se vistieron, quién iba en el automóvil, qué hicieron después, si tomaron, qué tomaron, si comieron, qué comieron, a qué hora se durmieron, a quién le dieron la primera entrevista. Es tan relevante que no se les olvida nada. El segundo método es impacto. Fue tal el impacto que es el ataque a las Torres Gemelas, y se acuerdan ustedes dónde estaba en el ataque a las Torres Gemelas, o algo que es la noticia tan impactante que se acuerdan hasta con quién comían, qué comían, y no se les borra nada de ese momento, todo quedó grabado. Cuando les tengo una noticia, ustedes no son capaces de hacer nada, absolutamente nada, para que el ciudadano los tome ni relevantes ni de impacto. Aunque ustedes crean que un anuncio de que voy a anunciar la construcción de 1 millón de casas, y ustedes dicen, no, es que eso no se les va a olvidar jamás, se les olvida mañana. No son capaces. La única forma es el tercer método, que es repetición. No se cansen de repetir.
Si ustedes quieren que algo quede en la mente, repítanlo. No importa si lo dieron ya en una entrevista en la mañana. Repítanlo en la de 2 horas después, 3 horas, 1 hora y al día siguiente. Si quieren que quede algo en la mente del ciudadano, repítanlo. Es el único método que ustedes como comunicación pueden hacer para que el ciudadano lo recupere. Ahora, causa. No se trata de informar. Es un error muy común que tienen sus equipos de comunicación que se dedican a sacar informes y no comunican. Tienen que comunicar. Miren, aquí es un ejemplo muy claro. A la izquierda de ese hay un muchacho que dice voy a Jacksonville. A la derecha, en lugar del letrero, dice voy a ver a mi mamá para Navidad. El de la izquierda está informando. El de la derecha está comunicando. Ustedes tienen que comunicar, tienen que dar la causa. La información produce conocimiento, la comunicación genera sentimiento. Y entonces es muy común ver que el alcalde se presentó a inaugurar tal carretera. El alcalde estuvo el día de hoy inaugurando tal puente. Esa es información. La chamba no es informar, la chamba es comunicar. Todo lo que ustedes hagan tiene que tener el por qué, para qué lo hacen. Tienen que entender la causa. Y las causas, si no, un político no tiene causa, no sirve el político. Un político sin causa, el ciudadano lo ve como que solo quiere robar. Tiene que tener una causa, la defensa de un derecho. Hay muchas causas. Entonces, cuando a mí como me persuade un político, no me persuade de votar por él, me persuade de participar en algo. Cuando me persuade un alcalde de que esté de acuerdo con lo que él hace, no quiero que esté porque se llame como se llame, porque me persuade de ser parte de algo, de participar, de ser parte de un grupo, de compartir ideas, ideales, de preservar, apoyar, renovar, cambiar, reformar, castigar, defender. Tiene que tener una causa. Hay muchas causas. Ustedes escojan la suya. Desde la defensa de las mascotas, del medio ambiente, derechos humanos, lo que sea, el cáncer de mama, lo que quieran. Pero cásense con esa causa y peleen con toda su fuerza por esa causa. El ciudadano respeta mucho a un peleador de causas. Entonces, tengan una causa. No es gobernar por gobernar, es defender causa. Eso es lo que tenemos que tener. Es más importante tener una política de comunicación que quedarse en la comunicación política. Entonces, planeen bien lo que quieren hacer. Comunicación sin causa no sirve, así tal cual. Ahora, cambia la realidad como cambia la comunicación, muy importante en este momento. Miren, si ustedes hablan de deportes, cada vez que los vean les van a preguntar de deportes. Si ustedes hablan todo el día de deportes, les van a preguntar de deportes. Si todo el día hablan de inseguridad, esa persona va a estar asociada con la inseguridad. Y esto tiene mucho que ver en estos momentos porque he visto que muchos alcaldes están hablando como sus programas para recuperar la actividad económica de cómo van a salvar empresas. Ojo, no, es distinto salvar empresas que salvar empleos. Y ustedes podrán decir que racionalmente si no salvan a la empresa, no salvan el empleo. No, pero para el ciudadano sí es importante. La empresa está asociada con la parte alta de la pirámide. El empleo está asociado con la parte baja de la pirámide. Ustedes están hechos para salvar los empleos de la gente y no las empresas de la élite. Entonces, aunque sea la misma medida, no importa cuál sea la medida, la palabra que utilicen cambia la realidad. Entonces, hablen solo de lo que quieren que esté en la mente de quien escucha. Solo de eso. No hablen de lo que no quieren que esté en la mente. No hablen de muertes, porque entonces la gente piensa en muertes. ¿No? Hablen de lo que quiere que esté en la mente. ¿No? Hablen de doctores. ¿Por qué? Porque la gente quiere pensar en doctores. ¿No? Hablen de lo que quieren que esté en la mente. Cambien sus palabras y cambien su mundo. Las palabras que utilicen son muy importantes. Las redes sociales es una discusión porque esto lo que está metiendo es mucho ruido. Las preguntas sobre redes sociales es, ¿qué hicieron? ¿Sirve a la política la red social? ¿O se sirve para hacer política? ¿Se sirve de la política? ¿Se alimenta de la política? ¿Enriquece a la política? Bueno, la verdad es que todo eso sí a todo. Les voy a dar un ejemplo de lo que vino a hacer las redes sociales, vinieron a hacer para todos ustedes.
para la política. Vinieron a enseñarnos, bueno, primero, las redes sociales tienen un problema. ¿Cómo hacer ahora con las redes sociales, con la cantidad que hay en las redes sociales y las noticias falsas? ¿Cómo hacer para que un ciudadano te voltee a ver? ¿Cómo hacer para que un joven te voltee a ver? ¿Cómo hacer para que tú estás anunciando un programa? ¿Cómo hacer para que permee en una comunicación horizontal y que alguien se interese de que ya te vio porque está en las redes sociales? ¿Cómo hacer para que ya que te vean, que te crean? ¿Cómo hacer para que te crean, que les interese lo que estás diciendo? Y después de que les interese, ¿cómo los mueves a acción? ¿Cómo haces que se queden en su casa? ¿Cómo hacen que se pongan careta, que se pongan tapabocas, que se laven las manos? ¿Cómo los mueves a la acción? No nada más a que canten una cancioncita, sino que actúen en lo que tú quieres que hagan. Las redes vinieron a hacer síntesis. La comunicación ahora, aprendimos en las redes que no hacer comunicados grandes, hay que hacer síntesis. Aprendimos que hay que tener interacción, no basta de un lado al otro. Las redes suponen interacción. Inmediatez. No sirve de nada la comunicación dentro de 3 días. Tienes que hacerla cuando algo pasa inmediata. La comunicación ahora se volvió inmediata. Economía. No hay que gastar mucho dinero. No, antes era un spot de televisión, la producción, estar pagando espacios. Hoy con las redes sociales es mucho más económico. Es la comunicación más rápida, interactuando, cortita, económica. Globalidad. Entendemos que no es nuestra aldea, no es nuestra ciudad. Estamos inmersos en una globalidad y tenemos que estar viendo lo que está pasando en España, en Italia, en Francia, que la curva va de bajada, pero en Rusia subió, que hay un posible rebote en China. Tenemos que estar en esa comunicación. Ahora es global, no es el periódico local. Tenemos una cercanía permanente, la gente nos siente cerca. Todo eso nos dio la red. Entonces no podemos decir que no aportó la red a la política. Y por último, mucha información, mucha. Nosotros hacemos comunicación. La red nos da información, falsa, por cierto, mucha de ella, pero nos da información. Tiene las redes una potencia para imponer agendas. Le impone, no es que la red sea la población, pero es tan fuerte la red que impone agenda, porque lo que sale en la red lo retoman los otros medios, lo retoman las pláticas y se vuelve agenda. Los ataques se hacen sin pruebas y prenden en forma instantánea. Esta es la parte negativa de la red. Unos consejos de nuevos gobernantes de un colega de Daniel Esquivel, pero que tienen que aplicarse siempre, no nada más al principio, siempre. Miren, los consejos al nuevo gobernante por Daniel Esquivel. 1, ser honesto y parecerlo. Entonces no basta que se quejen de que es que no me entienden, yo no robo. No, a ver, tienes que parecer, no, además de ser honesto, parecerlo. No te metas en asuntos o que puedan ser interpretados erróneamente. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Sé transparente. Entonces la honestidad no nada más está dentro, es de adentro y hacia afuera. La comunicación es importante. 2, cumplan lo prometido. No prometan tantas cosas que no las van a cumplir, sino eso los va a perseguir toda la vida. Coherencia entre las palabras electorales y cuando llegan de gobierno, que haya una coherencia, se las van a reclamar y más hoy con redes sociales. 3, cuando no se puede cumplir algo, de lo que pusieron el 2, explicar por qué no se puede. No dejar que pase el tiempo. No lo van a poder cumplir, que quede claro, porque evidentemente esta crisis del coronavirus vino a disminuir las prioridades. Si ustedes tenían unas prioridades, a lo mejor eso que iban a hacer tiene que cambiarse a hospitales, o eso apoyos públicos, o eso tiene que cambiarse porque no va a llegar ese dinero. Bueno, explicar que eso no lo van a poder cumplir. No es que no lo cumplan porque son mentirosos, no. Explicar por qué no van a poder cumplir alguna de las promesas que hicieron. Mantener la humildad. La soberbia mata. O sea, bajen la cabeza a veces, no siempre la mantengan arriba. Bajen la cabeza, acuérdense de dónde vienen, ¿no? Entonces, mantengan la humildad. No hacer miles de cosas a medias. Preferible hacer pocas cosas, pero terminarlas y hacerlas bien. No dejen empezado todo. Entonces, no estén diciendo cómo hace cosas y luego no termina nada. Dedíquense a hacer las cosas que puedan terminar y terminarlas bien. Hagan más que hablen. Dejen que los demás hablen por ustedes.
que la comunicación sea de su equipo, que de la gente, pero ustedes no se estén dedicando todo el tiempo a hablar, porque es nada más como un perico que habla, es hagan, no tanto hablen. Mantengan un contacto fluido y permanente con la población, no para hacerles discursos, sino para escucharlos. Ojo lo que les dije para hacer las cosas bien, que hay que escuchar. Es una foto en donde ustedes están escuchando gente, es mucho más poderosa que una foto donde ustedes están hablándole a la gente. Una foto donde ustedes están callados, escuchando a una persona, tiene el poder de decir, esta gente, este gobernante escucha, no viene a tirar rollos. Entonces mantengan ese contacto, pero escuchando a la gente, no dándoles discursos. Crean equipos de trabajo y supervisen su funcionamiento. No son todólogos, no tomen la decisión ustedes. Ustedes son gobernantes, tienen que tener equipo. Deleguen tareas. No existen los superhéroes y ustedes no son superhéroes, aunque ustedes crean que son superhéroes. En este momento los únicos superhéroes que tenemos son doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras. Son los únicos superhéroes que tenemos en este momento. Administren eficazmente el tiempo. De veras, no pierdan el tiempo. A ver, el ciudadano confía mucho en ustedes como para que ustedes todavía echen la flojera. No se hundan en el cargo. Es decir, no crean que no tengan vida común. Si tienen familia, atiendan a la familia. Si hacen deporte, hagan deportes. Vayan a dejar a su hijo a la escuela. Hagan lo más normal que puedan hacer la política. La política no los deja de ser ciudadanos. Mantengan su vida normal porque la gente se entera de que son personas, no que son superhéroes. Busque que los actos de gobierno sean soluciones. No hagan actos de gobierno nada más para la foto. Cada acto de gobierno tiene que tener una causa, es lo que les decía. No sirve sin causa. Ya voy a terminar. Respeten a los organismos de gobierno, que es uno de los mensajes que quiero traerles. Olvidémonos de estos populismos basados en una persona. Si queremos populismos, que sean basados en una democracia. Porque la palabra populismo no es buena o mala per se. Es que el populismo está ligado a personas que toman decisiones más allá de lo que la gente quiere, ¿no? Entonces respeten a los organismos, no se puede gobernar sin sistema. Respetemos, hay un sistema. Por último, respetar y valorar también a los militantes que posibilitaron su triunfo electoral. No se olviden de ellos, no se olviden de la gente que los apoyó y que los hizo ganar. Y por último, acuérdense, tarde o temprano, la ruleta da vueltas, la rueda de la fortuna da vueltas, a veces están arriba, tarde o temprano van a estar en el llano. Así que no estén pisando a la gente que van a tener que ver cuando estén bajando. Estén tratándola bien siempre. Consejos finales. Yo no sé, afortunadamente, cuál es su idea política. No sé si sean de izquierda, de derecha, no sé qué piensan, de qué país son, qué visión tienen, a quién odian, qué opinan de Trump, qué opinan de nadie. No sé qué piensan ustedes. Pero lo que sí quiero decirles es que defendamos siempre la democracia como forma de vida. No importa lo que piensen, pero que sea democrático. Es el único lugar donde deberíamos querer estar, en la democracia. Sé que todos van a decir, no hay democracia. ¿Cuál democracia? Si el voto se compra, si sabemos cómo funcionan las instituciones, si el órgano electoral se vende, lo que me quieran decir. Pero la democracia se mejora, no se destruye. Mejoren la democracia, pero no la aplasten, la destruyan. Vivan en un ambiente democrático. La comunicación política debe proteger a la democracia, no a los partidos políticos. Siempre acuérdense de eso. Voy a despedirme con una reflexión que tiene que ver con el momento actual. El coronavirus lo cambió todo. Los protocolos de vida van a cambiar. Sus lugares públicos van a estar. El transporte público debe cambiar. Las reglas para los restaurantes, para los gimnasios, para los espectáculos, para los cines, para los conciertos. El coronavirus lo cambió todo. Son de estos cisnes negros que por impredecibles y por su impacto cambian mucho más en la vida de las personas de lo que cambia aquello que es predecible. Esto cambia todo, lo cambia todo y les tocó a ustedes estar a cargo de sus ciudades en este momento. Entonces, las crisis, en este momento tenemos una crisis de salud pública.
Pero después viene una crisis psicológica de gente que ha estado encerrada o sola o con hambre o sin trabajo. Viene una crisis psicológica. Viene una crisis económica fuerte de sus países y de sus ciudades. Esa crisis económica que genera desempleo va a generar una crisis social de grupos pidiendo apoyo, grupos de ciudadanos, de colonias, va a haber crisis sociales, bloqueos de carreteras, va a haber crisis social y va a haber una crisis política, porque sus adversarios políticos van a tratar de aprovechar y decir que es culpa de ustedes todo lo que está pasando, y la devaluación es culpa de ustedes, y el desempleo es culpa, todo, porque va a haber una crisis política. Y en medio de todo eso, esto va a generar inseguridad. Pues esto va a generar inseguridad. Entonces, la pregunta es, en este momento a ustedes les tocó, ustedes a lo mejor han sido muy buenos en este momento en las medidas de salud pública, pero la pregunta es, estamos en la etapa de construcción de liderazgos. ¿Son capaces de liderar todas estas crisis? Para eso se deben de preparar, no para el asunto de manejar el dinero, para eso no se les eligió no solo para administrar recursos, sino para liderar algo, para decirle a la gente hacia dónde moverse. La pregunta es, ¿son capaces de ser los líderes que se requieren en este momento con todas las crisis, no solo con esta crisis? Y ese es el razonamiento que en este momento deben de pensar y cómo comunicarlo. Hay un nuevo mundo, un mundo que apenas está en construcción y es un cambio acelerado. Este es un nuevo mundo, entiéndalo. Y no hay nadie que se pueda decir aquí y les diga qué va a pasar. Este mundo está en construcción. Y lo que tienen que entender, no podemos llegar a ese nuevo mundo siendo y haciendo lo mismo. Entendamos que cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de gastar. Entendamos que no podemos llegar a ese nuevo mundo siendo y haciendo lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es un verdadero placer escuchar a Roy Campos y falta tiempo por seguir escuchándolo. Podríamos seguir porque es un verdadero placer. Magnífica intervención en la que además propone consejos, propone conocimiento y fundamentalmente me quedaría con algunos asuntos para lanzarlos como resumen, ¿no? Qué difícil es o cuán difícil, Roy, puede ser la comunicación política en estos tiempos para aquellos que lideran la gobernanza local o la gobernanza de las ciudades, ¿no? Conceptos como compartir, aprender, en definitiva, seducir o persuadir a través de la comunicación y hablar de lo que le interesa al ciudadano, no lo que le interesa al gobernante, ¿no? Explicabas que la comunicación define al ciudadano o que la comunicación produce conocimiento. Yo me quedaba con el por qué y el para qué, y que un político sin causa no es efectivo. No sirve. Creo que es un aspecto fundamental, perseguir una causa determinada. Y para finalizar me quedaría con ese concepto global, que es que nos enfrentamos a un nuevo mundo en el que hay que contar cosas nuevas, cosas distintas y que por lo tanto hay que comunicar de otra manera. Seguimos adelante, tendremos luego tiempo en nuestro tercer bloque, antes de finalizar, para poderle realizar alguna pregunta a nuestro panelista. A continuación tenemos el tiempo de intervención a otro de nuestros panelistas, don Octavi de la Varga. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Barcelona, maestro en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona, director ejecutivo de la Oficina de Coordinación y Orientación del Programa Urbaal 3 de la Comisión Europea, jefe de la Oficina de Cooperación Europea de la Diputación de Barcelona. Ha sido autor y es autor de varios libros y conferencista en foros especializados en desarrollo urbano, cooperación europea y gestión de proyectos. Actualmente, en este momento, es secretario general de Metrópolis, organismo que agrupa a las grandes ciudades del mundo. Gracias por estar aquí. Adelante, Octavi. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches desde acá, desde Barcelona. Un gusto haber escuchado a Roy Campos y iba pensando, bueno, ahora qué queda por decir, ¿no? Después de haberle escuchado. Y me ha gustado mucho, sobre todo, el final, ¿no? El hablar de esa necesidad de liderazgos. En Metrópolis, para quien no conozca, somos la Asociación Mundial de Grandes Ciudades y Áreas Metropolitanas, con 138 miembros por todo el mundo, con una amplia presencia latinoamericana. Y hablamos de nuestro objetivo, lo que nos une, es la gobernanza, ¿no? La gobernanza de estos grandes espacios metropolitanos o espacios urbanos, aglomeraciones urbanas, que se han visto
que curiosamente, ¿no?, con la pandemia de la COVID-19 son los lugares donde mayor incidencia ha habido, por regla general, ¿no? En las grandes urbes globalizadas, con grandes flujos de población, con altas densidades. Y nosotros hablamos mucho de la gobernanza, ¿no?, de esa gobernanza del territorio, que muchas veces se entiende, y también vemos, ¿no?, muchos alcaldes y alcaldesas que entienden la gobernanza como la parte normativa, ¿no?, la parte institucional, los arreglos institucionales y el diseño institucional y las normativas para poder gestionar la ciudad. En cambio, nosotros decimos que eso es lo último, ¿no?, lo importante, y me ha alegrado escuchar a Roy Campos, porque nosotros lo decimos de una manera diferente, pero creo que va en la misma línea, que lo primero para asegurar una buena gobernanza es tener visión. Una visión. ¿Qué visión tienes y qué visión compartes con las personas que habitan en tu territorio? Y eso acompañado de una voluntad política y liderazgo, ¿no? Sin liderazgos y voluntad políticas no puedes llevar a cabo nada. Y especialmente en el mundo local, donde todo está mucho más arraigado, puede ser mucho más concreto y donde estás mucho más vinculado al ciudadano, ¿no? El ciudadano te puede identificar mucho más directamente y aparte te puede interpelar mucho más directamente que no si eres un jefe de Estado o no. Es cierto que tenemos las redes sociales y eso también, es verdad que hay mucha más interpelación y conexión con los diferentes líderes, pero es verdad que la presencia, ¿no?, de alcaldes y alcaldesas en el día a día, en la calle, eso permite un tipo de relación con la ciudadanía que seguramente estando en otros niveles de gobierno no es tan fácil, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo, y es cierto, ¿no? Hoy hablaba con un vicegobernador de Abiyán en África y decía, bueno, es que estamos aquí planteándonos la visión del mañana de nuestra ciudad. Ya no pensamos a medio y largo plazo, estamos pensando semana a semana porque estamos gestionando una incertidumbre, ¿no? Y cómo mantener ese equilibrio entre, a lo mejor también lo que decía Roy Campos, ¿no?, de no mentir, ¿no?, de hablar, ¿no?, de explicar la realidad, de decir hasta aquí no puedo llegar y no puedo llegar, pero al mismo tiempo que esa gestión de la incertidumbre no genere más incertidumbre a la ciudadanía, ¿no? En momentos donde gente está sufriendo más las vulnerabilidades se han acentuado, gente que sus lugares de trabajo pues están desapareciendo, la gente que estaba pues en situación ya de vulnerabilidad todavía está en una peor situación. Entonces, ¿cómo gestionar esa incertidumbre, ¿no?, y cómo comunicar que vivimos tiempos complejos y de incertidumbre, ¿no? De hecho, también yo creo que hay una complejidad adicional, ¿no?, de la que no somos conscientes, que venimos ya de procesos donde la ciudadanía estaba, y si me permite la expresión, muy harta de los gobernantes y de los líderes políticos, ¿no? El año pasado asistimos por razones muy diferentes, porque al final las razones pueden parecer muy diferentes, pero había un descontento ciudadano generalizado desde Hong Kong, pasando por Bagdad, pasando por Teherán, por Roma, por Barcelona, en París, en América Latina, lo saben bien, lo que se ha vivido en Santiago de Chile, en Quito, pero también en Brasil, en ciudades de Brasil, en Estados Unidos. Por tanto, veníamos de un momento donde la ciudadanía ya estaba muy a disgusto con lo que estaba pasando y con los líderes locales, ¿no? Y en un momento también en que vemos que en muchas situaciones hay líderes que se muestran dubitativos, ¿no?, o que no tienen capacidad, vemos que no tienen capacidad de tomar decisiones. Elaboran un relato, pero no es incapaz de tomar decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que eso puede ser, si no se gestiona bien, puede ser y a nivel local y para un alcalde o alcaldesa, eso puede ser una bomba de relojería, ¿no? Si vienes ya de un proceso con ciudadanía que estaba descontenta, aunque tú no tengas la culpa ni dependa muchas veces de tu culpa como líder local. En un contexto donde hemos todos los elementos de crisis que nos apuntaba Roy Campos, ¿no?, de una crisis sanitaria, pero que esa crisis sanitaria al final puede que esa parte sea lo de menos, ¿no?, en un futuro, pero todo el impacto social, económico, etcétera. Por tanto, ese malestar ciudadano se puede acrecentar, ¿no?, con momentos donde eso hay incertidumbre y, por tanto, hay mucha duda. Yo creo que ahí sí que hay que pasar un mensaje de esperanza, ¿no? De hecho, en el caso de Metrópolis estamos trabajando un llamado con todos nuestros líderes, un llamado que es a repensar, ¿no? A hablar de repensar, de transformar. Ya no tanto se ha puesto de moda, supongo que en América Latina también, ¿no?, lo de la nueva normalidad. Acá en España todo el día el gobierno, especialmente el gobierno nacional, habla de nueva normalidad, que a muchos nos da miedo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de nueva normalidad? Y en cambio, desde los gobiernos locales se está hablando de transformar, ¿no?, de transformar nuestras ciudades, con un mensaje mucho más positivo, pero realmente quiere decir, bueno, ¿cómo nos involucramos todos y todas para ver dónde ha habido las fracturas, ¿no? Porque de hecho esta crisis lo que ha venido a hacer no nos plantea problemáticas nuevas, ¿no? Las crisis que apuntaba Roy Campos no son nuevas, estaban ya ahí. Lo que ha hecho hacer el COVID nos está enfrentando, y especialmente mucho más, yo creo,
nos hemos dado cuenta, sobre todo los que estamos en el norte global, de las vulnerabilidades que teníamos, ¿no? De las vulnerabilidades existentes, está exacerbando también y nos enfrenta a las contradicciones de nuestros modelos de desarrollo, de convivencia y de planificación de ciudades, ¿no? Y yo creo que ahí se os plantea un reto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué relato nuevo queremos construir y que incorpore la ciudadanía, que tenga en cuenta las necesidades de la ciudadanía para un nuevo legado, ¿no? Yo lo dejaría acá si os parece bien, y si luego hay alguna pregunta, aquí me tenéis. Octavio, muchísimas gracias por tu intervención, sobre todo, y basado fundamentalmente en el complemento a la conferencia magnífica y magistral de Reynor con respecto a esa situación de incertidumbre, ¿no? Que genera probablemente una situación de cómo no mentir o cómo no decir toda la verdad, o cuál es la situación con respecto al propio líder, o cómo una organización como la vuestra, que son impulsoras de grandes ciudades, que son impulsoras de cooperación internacional al más alto nivel, cómo de alguna manera pueden ayudar al líder de los gobiernos locales, de los gobiernos de las propias ciudades, para llegar mejor al ciudadano y de esta manera situarnos, como comentabas, en esa nueva normalidad que se puede llamar en algunos países, o la nueva situación o la nueva realidad. Sí, si me permites, solamente una pequeña cosa con lo que decías. Me has hecho pensar que en el mensaje que estamos trabajando, ¿no? con los líderes de nuestra membresía, con los alcaldes y alcaldesas que forman parte de Metrópolis, esta idea de, obviamente, tienen que gestionar las necesidades, la urgencia, el inmediato, pero creo que también lo que hace un líder es poder funcionar respondiendo al inmediato. Para eso tienes un equipos válidos y técnicos que están dando sus necesidades, pero ya pensar en lo que viene, ¿no? Poder tener una mirada a largo plazo y poder empezar a construir esa mirada a largo plazo. Octavio, muchas gracias. Por supuesto, surgen un montón de preguntas. Yo creo que esta conferencia me alegra por lo menos decir que podría dar para 2 o 3, solamente para contestar todas las preguntas o comentarios o dudas que puedan surgir con respecto a las aportaciones. Me gustaría, llegado a este punto en el que se cumple aproximadamente unos 60 minutos de inicio de la conferencia, dar la palabra a una serie de personas que se encuentran con nosotros, que creo que es interesante su aportación, tanto desde el punto de vista de la propia situación en el marco de las federaciones, o de la propia situación de la gobernanza política, o en el marco de las asociaciones nacionales de municipios. Me gustaría dar la palabra en este momento a Citayi Medellín, vicepresidenta de FENAM y miembro de Flagma y alcaldesa de Tamiahua, México. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño a toda la gente que está desde varias partes de Latinoamérica. Gracias a Sergio, nuestro secretario técnico, tanto de Flagman como FENAM y CONAM. Saludo con mucho cariño a mi gran amigo Roy Campos, que sabe que soy una ferviente admiradora y fan, donde siempre lo he seguido en todas sus conferencias. Gracias, Roy, por lo que hoy nos aportaste, sin duda alguna. La comunicación política en esta contingencia es punto de verdad fundamental para poder llegar al corazón y a la mente de las personas. Más que nunca, la población espera de los alcaldes soluciones. Como siempre lo he venido diciendo, como alcaldes somos los primeros respondientes. Vuelvo a repetir, no es a los diputados, no es a los ministros, no es a los gobernadores a quienes la población toca la puerta. Es a nosotros como alcaldes a quien nos toca afrontar la agresión, la felicitación, el reconocimiento, el aplauso o la ofensa, dependiendo del estado en que la gente se encuentre, porque hoy vemos que el pueblo está agresivo, y está agresivo por la misma incertidumbre que ustedes comentaban. No saber qué vas a comer mañana, si vas a tener para hacer los pagos de luz, de agua, renta, gas, porque el caso de México es que no hemos tenido apoyo para las familias, un plan de contingencia real, económico, alimentario y sanitario, que es lo más importante. Así es que la situación de los alcaldes se vuelve muy complicada. También en la cuestión de poder dar soluciones inmediatas, ya que no tenemos el presupuesto para poder hacerlo. Sin embargo, tenemos que también apostar, si bien a la persuasión, si bien a la sensibilidad, querido Roy, llegar al corazón de las personas, tratar de, como bien lo dijiste, Roy, de ponernos en sus zapatos, de hacerlos entender que estamos en la misma situación de dificultad,
pero que sepan que pueden contar siempre con nosotros. En el municipio de Tamiahua, con un presupuesto tan pequeño, hemos dado hasta el momento, hemos apoyado a más de 15,000 familias. Y esto, mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo podría hacer sin que el gobierno no nos dé una solución real de lo que podemos hacer con nuestros presupuestos? Pero también, sin duda, habrá un antes y un después en la historia del mundo, en cuanto a gobernanza se refiere, un antes y después de COVID-19. Y con esto decirles que no tenemos que inventar absolutamente nada. La Agenda 2030 nos habla de 17 objetivos que son muy claros, y si todos los municipios en el mundo estuviéramos adheridos, es el caso de Tamiahua, y si de verdad todos los alcaldes en Latinoamérica promoviéramos, fomentáramos, aplicáramos los 17 objetivos de la Agenda 2030, en otra situación estaríamos en este momento. La agenda no es un invento, la agenda existe desde hace varios años. Qué mal que no se promovió a tiempo, porque hoy no estaríamos batallando lo que estamos batallando, porque ahí nos habla del derecho a la salud, de derecho a la alimentación, de cómo podemos sustentar a las familias a través de los alimentos. En fin, no hay nada que inventar. La Agenda 2030 nos dice claramente cuáles son los objetivos a seguir. Es por eso que en el estado de Veracruz, una servidora junto con un grupo de alcaldes estamos adheridos más a nivel nacional, y ojalá que así se haga en toda Latinoamérica para poder aplicar todos estos objetivos. En municipios tan pequeños, de 25,000 o 30,000 habitantes, batallamos muchísimo con los presupuestos. Sí, nos acaban también de informar que habrá una reducción aún mayor, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué soluciones vamos a poder ofertarle a nuestra propia población? Es cuanto. Roy, te mando un beso, un abrazo fuerte, igual que a todos los panelistas, mi cariño para todos, agradecimiento a nuestra federación por promover, al igual que FLAGMAC, este encuentro tan importante que sirve también para enriquecernos a todos los alcaldes. Muchas gracias. Citlali, muchas gracias por tu intervención, alcaldesa, importante, sobre todo el ejemplo de lo que se está desarrollando, ¿no? Esa situación en la que hablábamos de cierta incertidumbre y de cómo los miles de alcaldes y de alcaldesas deben afrontar de alguna manera esta situación, sobre todo en el encuentro cercano, en los pequeños o medianos municipios también, en el encuentro cercano con los ciudadanos, que, como decíamos todos y al principio, son los verdaderos receptores de esta crisis, que es una crisis a medio y probablemente a largo plazo. Me gustaría dar la palabra al secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipios, don Jaime Belmar. Muy buenas tardes. Buenas, ¿me escuchas, Fe? ¿Me escuchas? Perfectamente, alto y claro. Qué bueno, primero que gusto saludarte, Fernando, tanto tiempo sin vernos. Muchas gracias. Pasará algún tiempo más sin abrazarnos, pero bueno, pero ya habrá un momento de que nos podamos saludar a Sergio, en general a todos los amigos de FLAGMA. Sergio, también te felicito y bueno, y como siempre con iniciativas tan importantes como esta. Quisiera primero que nada, además de felicitarte, Sergio, a ti, a FLAGMA, a Roy, a Octavi, de lo que nos han hoy día podido iluminar en este tema, las opiniones y de la comunicación, explicar que el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien quería estar presente o en el inicio o en el término de esta conferencia, no ha podido ser, porque hoy día entramos en Santiago en un confinamiento total de la región metropolitana. Son 8 millones de personas que estamos confinados a partir de hoy día. Han habido procesos relativamente parciales hasta el minuto de cuarentena, pero hoy día se decretó una cuarentena total. Por lo tanto, somos 8 millones de chilenos que estamos confinados a partir de hoy día, lo que implicó que tuvieran unas reuniones de urgencia los alcaldes, porque llevamos una parte importante en las decisiones que se están tomando y sobre todo en cómo enfrentar el tema de lo que significa dejar a 8 millones de personas en la casa. Eso es lo inmediato. Y en lo mediato, lo que va a significar el golpe, por supuesto, de la
la pandemia social que va a significar la crisis laboral, la crisis de cesantía, la crisis de empleo, que no les voy a contar a ustedes porque todos sabemos lo que esto implica. Yo solamente quisiera recoger las palabras, primero que agradecer a Roy de todas maneras. El tema de la crisis, de las vulnerabilidades, tal como dice él, no son nuevas, no las hemos descubierto hoy día han quedado de manifiesto, o quedado mucho más clara su manifestación, pero no son nuevas, y eso es una preocupación, debe ser permanente y constante. También tomo de Octavi, no sé si dice Octavi en catalán o Octavi, pero bueno, me comprenderás que te digo Octavi, que es el tema del liderazgo, la voluntad política, y una cosa que es tremendamente importante que nos ha pasado en Chile, y de eso quería hacer 5 referencias muy cortitas, muy pequeñas. El tema de la credibilidad ante la incertidumbre. Eso en el caso de Chile, quiero decirles que ha golpeado fuertemente. Los alcaldes, a partir de la crisis que hubo en Chile en octubre, los alcaldes chilenos han tenido un empoderamiento en la agenda pública y en la agenda política, y un liderazgo de la agenda política más allá de lo que se habría imaginado nunca la historia del municipalismo chileno. Y a partir de eso, que significó, y ustedes saben, la gran crisis que tuvimos de la revuelta, del estallido social de octubre, nos empoderó de una manera muy, muy importante. Fuimos capaces de hacer una consulta ciudadana, los primeros que fuimos capaces de organizar una consulta de muchos millones de chilenos respecto de la necesidad de la nueva constitución o no. Eso fue formado y organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, lo que implicó dejar a los alcaldes en una posición muy expectante, muy en la vitrina, y por lo tanto con un nivel de credibilidad muy grande. Pero ¿en qué se han visto enfrentados hoy día los alcaldes, por lo menos en Chile? Creo que es legítimo plantearlo, sobre todo cuando escuché a la alcaldesa que hablaba recién desde Medellín. El tema es que está bien lo teórico, está bien el pensar un relato, está bien los temas que tenemos que discutir sobre la gobernanza en el territorio, pero realmente los alcaldes se ven enfrentados a situaciones muy reales. Yo quiero contarles 5. Hay un conflicto en Chile, me imagino que en todas partes, respecto de la coordinación y la información con las autoridades centrales. Ha habido en un principio una discrepancia respecto de cómo coordinar las acciones que tenía el Ejecutivo que hacer necesariamente a través de los territorios, y no con la información suficientemente amplia, clara, profunda y participativa de las entidades locales. Eso se logró a través de la conformación de mesas técnicas y de una mesa que trabaja 2 veces por semana en La Moneda, que es una mesa conformada por las organizaciones de la comunidad, de la sociedad, los ministerios, el Ejecutivo, el Parlamento y la Asociación de Municipalidades, de tal manera de poder tener una información que vaya cada 2 días, teniendo un involucramiento cada vez más activo y más dinámico de las municipalidades respecto de las decisiones que se están tomando. Pero ahí nos enfrentamos con otro problema que también es real y que hay que ser muy autocríticos también. Nosotros en las municipalidades y los alcaldes no son epidemiólogos, no son médicos, no sabemos controlar una pandemia, por lo tanto también ahí se crea una tensión con la autoridad sanitaria. Vale decir, nosotros solicitamos muchas veces, los alcaldes, la Asociación Chilena de Municipalidades, por favor, cierren la región metropolitana, esto fue hace un mes atrás, hagamos una cuarentena total, y resultaba que el tema había que de alguna manera ir sopesando también qué es lo que significa el cerrar una ciudad tan grande de 8 millones de personas como Santiago, por lo que implicaba desde el punto de vista económico. Por lo tanto se optó por unas cuarentenas parciales que iban y venían y se levantaban comunas y otras se cuarentenaban. Pero en definitiva creo que también tenemos que ser autocríticos en el sentido de que obviamente los alcaldes no son ni somos las asociaciones epidemiólogos y expertos en controlar pandemias. De tal manera que esa tensión que se produce tiene que resolverse a través de mesas técnicas. Por ejemplo, yo ayer participé en una mesa técnica para asegurar las líneas de abastecimiento de alimentos para la población de la región metropolitana, que como digo son 8 millones. Ahí estuvimos con la Asociación de Ferias Libres, con las asociaciones de la Vega, donde se venden los productos que vienen del campo, con los supermercadistas, con los camioneros. O sea, pudimos tener esas relaciones entre el gobierno, la municipalidad y quienes están en la primera línea de abastecimiento, que es un elemento central. Por lo tanto, la necesidad de involucrarnos en la decisión y contar con la información es un elemento de tensión que creo que es permanente. Quisiera terminar
Primero, como digo, aclarando este tema que me parece que es muy importante. Este conflicto se va a crear y se va a crear siempre. ¿Ah? Como digo, nosotros no somos médicos, no sabemos controlar la pandemia, pero sí estamos en la calle. Eso es un elemento central. En segundo lugar, el tema de la credibilidad. Ayer, el ministro de Salud en Chile decía, el tema que nos hemos equivocado es que la gente, además de pedirles la cuarentena, a quienes no estaban en cuarentena, les pedimos una cantidad enorme de acciones, de actitudes, de la mascarilla, de los guantes, del distanciamiento social, y no la cumplieron. Y no la cumplieron porque no hay credibilidad, porque si habla el ministro, bueno, otra vez más el ministro que más de una vez nos mintió, y por lo tanto las cifras que se están dando a lo mejor no son las que efectivamente existen, y existen entonces ahora el aparecimiento de los fake news, que son muy delicados, donde aparecen fotos, me imagino que esto en todas partes, ¿no es cierto?, donde aparecen fotos con 19 cadáveres en el pasillo tal o cual, y se dice que eso es lo que está pasando en el hospital tal o cual, es mentira, ¿no es cierto?, y que hay toda una proliferación de fake news que hace muy mal a la población, por cuanto lo que hace es que la población empiece a tener un nivel de incredibilidad muy grande respecto a las decisiones, y cuando más necesitamos que la gente nos crea es hoy día. Así que creo que ahí los alcaldes tienen un papel muy importante, porque pueden, a través de su acción en la calle, por eso es que yo recojo las palabras que decía la alcaldesa de Medellín, en la calle tener la percepción y el termómetro de lo que la gente está pensando. Y por otra parte, como digo, este nivel de involucramiento en las decisiones, en la información, sobre todo en la información, que también hay un tema que Roy no lo planteó, y creo que es necesario que lo agregue en sus definiciones de la opinión ciudadana y la comunicación. La comunicación política está haciendo de tal nivel de dinamismo que lo que se dice hoy día a la 1 de la tarde no es lo mismo que se va a decir a las 10 de la noche o a las 8 de la noche. En realidad no es lo mismo, porque en realidad cambió la situación en 8 horas. Te ruego un minuto, tienes un minuto. Sí, usted sabe que yo me dificulto muchísimo hablar poco porque soy sociólogo, así que termino de inmediato, porque me gano la vida con el sudor de la lengua, pero en fin, pero termino de inmediato. Creo que ahí Roy, ese elemento, yo creo que tú lo compartes, un desafío de la credibilidad es el dinamismo de la información. Es demasiada la información que está entregando y demasiada la información que está cambiando muy rápidamente, por lo tanto tenemos que prepararnos para eso. Eso que quería agregar, digamos, a todo este interesante encuentro, Sergio, Fernando y amigos míos. Jaime, muchísimas gracias por tu intervención. Llegamos a este punto después de estas últimas intervenciones. Ha habido distintos comentarios que me gustaría resumir muy brevemente para dejar la última palabra a nuestro conferenciante, a nuestro panelista, para contestar estas preguntas que se han ido haciendo. Comentaba Jaime también un tema, yo creo, muy interesante, Roy, como es el tema de las fake news, cómo se aborda todo este asunto por la sociedad, pero también comentaban, Luis Carlos Jiménez nos comentaba, la comunicación debe ir acompañada de protocolos. De hambre se muere una persona, pero de COVID una persona contagia en un rango de 3 personas en promedio. Alfonso Hernández comentaba, efectivamente tenemos que ser resilientes a la nueva realidad post-pandemia. Cecilia Pons Covarrubias, vemos grandes problemas en el mundo. Yo me sigo preguntando, ¿qué hacemos en los países con tanta pobreza mientras haya pobreza y las necesidades básicas no estén cubiertas? ¿Cómo avanzar? Ahora el COVID se hará más claro en este tema. O, por ejemplo, Alejandro González Morales comentaba, la cultura en México tiene sus particularidades, el gobierno actual está siendo asertivo, conforme a datos científicos, o solo se está guiando por lo popular. Las dos últimas, preguntaba Eduardo Luna de la red IGLOM, estrategia de comunicación debe contener información de acciones con los demás órdenes de gobierno y con otros gobiernos locales. En fin, son numerosísimas las preguntas, pero sí me gustaría, Roy, que pudieras contestar. Tenemos en torno a unos 10-12 minutos para finalizar. Pudieras responder a alguna de estas preguntas y hacer algunos comentarios finales. Gracias. Te pediría que activaras tu micrófono, Roy. ¿No se te escucha? ¿Y quedó? Perfecto. Mira, ya algunas las contesté en el chat. Yo rescataría algunas de las cosas que dijeron de aquí. Todo lo que estamos viviendo no es nuevo. Es decir, cuando decimos que esto nos va a llevar a una crisis económica, a ver, no teníamos crisis económica, teníamos una crisis económica, o sea, ya estaba ahí. No teníamos crisis sociales, ahí estaban. Lo que vino a hacer el coronavirus, que lo cambia todo, es que nos agarra, porque además este tipo de cosas, donde más pega, es en los de más abajo. Y en el mundo los de más abajo eran los países latinoamericanos.
eran, ¿no? Entonces ahí nos iba a pegar más. La pobreza, CEPAL dice que va a haber 16.6 millones de nuevos pobres. Pues bueno, yo creo que más, dependiendo cómo la vida, pero tal vez haya más pobres. Y no nomás más pobres, sino más difícil salir de la pobreza. Con una depresión mundial, salir de la pobreza va a ser más difícil. Entonces, vienen tiempos difíciles, ¿no? Nos agarró. A partir de hoy, como gobierno, hay que privilegiar lo público sobre lo privado, lo colectivo sobre lo individual, hay que privilegiar lo ecológico sobre el negocio. Tenemos que ver cosas distintas, pero bueno, preguntas que hacen específicas, que si en México se están tomando buenas decisiones. No soy yo el que las estoy tomando. Yo confío en que sí, quiero creer que sí. No me importa si me están diciendo mentiras o no, porque creo que en todos los países dudamos de las cifras. No me importa. Lo que importa es que no se estén haciendo solos tontos, ¿no? Que los que toman decisiones no se crean sus mentiras. Si me las quieren decir a mí, que me las digan, pero que ellos las tomen con decisiones ciertas. Lo que yo creo es que en México lo que han hecho es lo correcto, pero que les faltan muchas cosas por hacer. Entonces yo no critico lo que han hecho, sino critico lo que no han hecho. Y creo que, pero no sé si seamos el país lo suficientemente rico para hacer y si la cobija alcance para todos. También preguntan que si la política de comunicación de un gobierno local tiene que ir acorde con la política de los otros niveles de gobierno, con niveles federales, niveles de otros niveles de gobierno. Lo que contesto es que sí, hay que estar pendientes, pero no para seguirla. A veces se sigue y a veces se opone uno a ella. A veces uno debe decir no estoy de acuerdo y es más rentable decirle a la gente no, así no, te lo digo de otra manera. Entonces sí, la política de comunicación no es local, es una política global y hay que estar pendiente, hay que tomar experiencias de los demás, hay que hacerlo. Lo que sí es de veras, esto cambia todo. A ver, lo que mostraron es no va a haber recursos suficientes para hacerlo. El levantón económico no va a ser rápido, va a ser lento. La gente va a requerir apoyo no solo económico, apoyo emotivo, apoyo de cercanía, que lo vean como líder. Es el peor momento para que ustedes se muestren soberbios, se muestren ostentosos. Es el peor momento para mostrarse lo que no es la gente. Hay que estar más cerca de la gente. No sé, yo no viví ninguna guerra, pero estamos viviendo un escenario posguerra. Es lo que nos espera. ¿Cuándo? Pues ya, porque la crisis económica no viene. Ya llegó la crisis económica, ya está aquí. No sé en sus países, pero la pérdida de empleos. O sea, en México en 2 meses se han perdido prácticamente 1 millón, en Estados Unidos más de 20 millones. Esto ya nos llegó. Entonces, comuniquen y gobiernen. La mejor comunicación de gobierno es un buen gobierno. Roy Campos decía, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Llegamos al final de esta conferencia. Quiero dar la palabra al secretario ejecutivo de Flagma, secretario general de FENAM, Sergio Arredondo. Simplemente para agradecer a todos, a los participantes, agradecer a nuestro distinguido invitado Roy Campos, a nuestro gran amigo que nos ha hecho el honor desde Barcelona, Octavi. Muchas gracias por estar por acá con esa visión desde el organismo que agrupa las grandes ciudades del mundo. Gracias a ustedes por su visión, por compartirnos sus ideas, que nos enriquecen a todos quienes trabajamos, hacemos municipalismo. Muchas gracias a mi vicepresidenta de FENAM, la alcaldesa de Tamiahua. Gracias a Jaime Belmar de la Asociación Chilena. Está por ahí también participando el secretario ejecutivo secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, Rolando García. Muchas gracias a Fernando Rocaful, subdirector de la Unión de Ciudades Capitales, que desde Madrid también nos acompaña. En fin, muchos de ustedes que han permitido que esto sea un éxito. Muchas gracias a Roy Campos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, buen fin de semana y deseos de abundante salud y bienestar en sus familias. Muy buenas tardes a nombre de Flagma y a nombre de todas las asociaciones nacionales de municipios que impulsamos iniciativas como esta. Gracias, buen día, buen fin de semana. Muchas gracias, Sergio.